Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el libro de Josué, capítulo 10 y versículo 15, donde dice: Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Hallaremos desde los versículos 15 al 27 la ejecución de los 5 reyes moabitas. Y vemos cómo el combate había terminado ya. Allí, sobre el campo de batalla, extendidos a lo largo de un territorio que llegaba hasta Maceda, los caminos hacia el sur estaban abiertos y prácticamente por la destrucción de aquellos ejércitos no había oposición alguna para ocupar la tierra en esa dirección. Josué podía por tanto regresar con sus tropas a Gilgal. Y nuevamente se pudo observar también la identidad del conjunto de Josué e Israel, cuando dice: Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Note que no dice volvieron, sino volvió. Israel y Josué formaban por tanto una unidad inseparable del pueblo de Dios y del líder que Dios había establecido para él. La omnipotencia de Dios se ha manifestado en acciones prodigiosas, como queda recogido en el texto bíblico. Por otro lado, el creyente, admirando estos potentos, puede también afirmar como los jóvenes hebreos, compañeros de Daniel, cuando dice: nuestro Dios puede. Daniel capítulo 3 versículo 17. ¿Con cuánta tranquilidad puede el verdadero creyente descansar confiadamente en el poder de Dios? Ya que no habrá obstáculo alguno que Él no derribe para llevar a cabo su propósito y hacer también su obra. Es por eso que el cristiano tiene que estar seguro tan solo de que sus planes coinciden con los de Dios. En este caso, la victoria será segura. No obstante, hay un énfasis muy marcado otra vez en la figura de Josué como tipo de Cristo, ya que es quien conduce al pueblo, versículo 7, como también Cristo cuando nos dice: mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 2 y versículo 14. Oyendo la voz de Josué, como también oyó siempre la voz de su hijo. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 41 y 42, dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero, a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y esta también es una verdad expresada mucho antes por el salmista, en el Salmo capítulo 2 versículo 8, donde dice: Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios oye a Cristo en toda ocasión. Al comienzo de la batalla, en la angustia en Getsemaní, fue oída su oración. Hebreos capítulo 5 y versículo 7 dice: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Por tanto, la victoria sobre los enemigos es completa. Colosenses capítulo 2 y los versículos 13 al 15 dice: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no eran contraria, quitándola de en medio
y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Del mismo modo, la identificación de Josué con el pueblo en la victoria es también el ejemplo de la realidad espiritual de la victoria del creyente en Cristo Jesús, ya que la victoria cristiana descansa en la promesa del Señor, cuando dice: de cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 16 versículos 23 y 24. No obstante, hay una condición para este cumplimiento, cuando dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan capítulo 15 y versículo 7. Continúa ahora con los versículos 16 al 19, donde dice: y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda, y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden, y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridle la retaguardia, sin dejarle entrar en sus ciudades, porque Jehová, vuestro Dios, lo ha entregado en vuestra mano. Aquí el escrito abre un paréntesis en la narración. Ha situado a Josué y a todo Israel en Gilgal como lugar a donde fueron después de la batalla. En la descripción anterior había terminado, pero faltaba por detallar lo que tuvo que ver con los 5 reyes que comandaban los ejércitos de la coalición. Es por ello que retoman aquí nuevamente la narración, trasladándola a un tiempo anterior durante la batalla. Llegado el momento en que las fuerzas de la coalición amonita huyeron derrotadas, los reyes quedaban sin la protección de sus fuerzas y, aprovechando la confusión de la batalla, se dirigieron hacia Maceda, como muchos de sus fuerzas habían hecho antes, ya que ellos pensaban que en aquel lugar encontrarían refugio seguro. Pero la situación en Maceda no era una situación buena, ya que Dios había enviado el granizo que produjo una gran mortandad y los israelitas habían acosado a los huidos hasta los límites de Azeca y Maceda, versículo 10. Allí, próxima a la ciudad, a la vista de las murallas, aparentemente seguras, estaba una cueva de las muchas que había en aquel terreno escarpado y pedregoso. Esta permitía el cobijo de las 5 personas. Tal vez ellos pensaban que estarían a salvo y que nadie se ocuparía de ellos en el afán perseguidor a sus fuerzas, en que estaba comprometido el ejército de Israel. Es probable que esto hubiera sido posible humanamente hablando, pero la batalla no era de Israel, sino de Dios. Y note que al soberano no se le pasa desapercibido el lugar donde estaban los reyes enemigos. Allí mismo, al refugio a donde habían huido y donde se sentían ellos seguros, en el lugar donde pensaban dejar pasar el día y en la oscuridad de la noche alcanzar la ciudad, fueron descubiertos por gente de Israel, como señala el versículo 17. Por tanto, no podían dejar de dar aviso a Josué del hallazgo. Este no puede dejar la acción de la batalla para ocuparse de 5 personas, pero tampoco puede dejar de retener a quienes habían iniciado la ofensiva. La solución es lo mejor en aquellas circunstancias: asegurar
la cueva para que no puedan salir de ella. Versículo 18. La cueva de Maceda, situada en un bosquecillo próximo a la ciudad, en donde se habían refugiado los 5 reyes, quedó convertida en una prisión segura, ya que grandes piedras fueron amontonadas en la única salida, como señala el versículo 18. No había problema para ello, ya que la zona es sumamente rocosa. Pero, para mayor seguridad, una guardia fue puesta delante de la puerta de acceso a la cueva con instrucciones concretas de que impidiesen cualquier movimiento que pretendieran hacer para salir de la cueva, supuesto que pudieran aquellos 5 reyes retirar las piedras que la cerraban. El lugar del refugio se convertía ahora en una prisión para aquellos que esperaban pasar desapercibidos escondiéndose en ella. Pero por otro lado, la batalla debía proseguir. El hecho de haber localizado a los reyes en la cueva no debía de detener las acciones del ejército en su tarea de eliminar a los enemigos, como dice el versículo 19. El peligro estaba en que el grueso de las fuerzas amonitas que huían alcanzaran las ciudades. Allí, bajo la seguridad de sus murallas, podrían volver a reorganizarse y proseguir la lucha en contra de Israel. Es por eso que debían de ser alcanzadas antes que consiguieran llegar a sus refugios. Por eso Josué ordena al ejército hebreo diciéndole: heridle la retaguardia sin dejarle entrar en sus ciudades. Dios lo había entregado en su mano y era el deber de ellos acabar con sus enemigos siguiendo las instrucciones de Dios. Continúa ahora con los versículos 20 y 21, donde dice: y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué, al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. La victoria sobre la coalición amonita fue una victoria total. Los hijos de Israel lo hirieron hasta aniquilarlos prácticamente. De aquel formidable ejército no quedaba sino unos pocos que habían logrado alcanzar las ciudades fortificadas. Y estos no constituían peligro alguno. Era un puñado de hombres atemorizados, ya que ellos habían perdido sus mandos, sus compañeros y, lo que era más triste, toda esperanza, como señala el versículo 20. Por otro lado, la diferencia era notable en relación con Israel, cuando dice que todo el pueblo volvió sano y salvo. Dios había peleado contra sus enemigos, pero sus instrumentos habían sido preservados por su mismo poder. El salmista cantaría del cuidado divino muchos años después de estas palabras, cuando dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Salmo 91 y los versículos 5, 7 y 8. La victoria era completa. Mientras que solo algunos lograron alcanzar las ciudades, todo el pueblo de Israel volvió salvo en paz. Y note cómo también nadie se atrevía a hablar contra los hijos de Israel, en el sentido de proponer alguna alianza contra ellos. La frase es muy gráfica, como corresponde al modo proverbial de expresión hebrea, para referirse a la completa seguridad y tranquilidad que podían disfrutar los israelitas. Continuará con los versículos 22 al 27, donde dice:
Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, el rey de Jamut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Y cuando lo hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os amedrentéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y lo hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y lo echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Quedaba todavía una cuestión pendiente antes de dar por finalizada la principal tarea de aquella jornada, que se extendería allí a otras acciones de conquista. Los 5 reyes que dirigían a los ejércitos y formaban la coalición contra Israel estaban allí, en el interior de la cueva donde se habían refugiado, como señala el versículo 17. Y Josué ordenó abrir la cueva y sacar de ella a los reyes. Y note cómo aquí la frase es interesante, ya que no habían de esperar que salieran por su propia voluntad. Por fuerza habían de ser presentados delante de Josué en obediencia a sus instrucciones. Versículo 22. La cueva fue abierta, y las piedras amontonadas fueron retiradas a la luz del día. Entró en el interior del refugio hasta entonces en oscuridad, para iluminar con fuerza su interior. Aquellos 5 hombres salieron del interior, pero no para alcanzar la libertad, sino para enfrentarse con su propia destrucción. Uno a uno, los 5 reyes fueron presentados delante de Josué, como señala el versículo 23. Y allí estaba el vencedor. La derrota era evidente, ya que ninguno de los suyos está para librarlos. Todos habían sido derrotados y aniquilados. En torno a Josué estaba el ejército vencedor, como señala el versículo 24, con los jefes militares, como nos dice, los principales de la gente de guerra. Es a ellos, en representación de todo el ejército, a quienes Josué ordenó poner los pies sobre los cuellos de los reyes. Esta era la señal de una victoria completa. Aquellos enemigos fueron puestos por estrado de sus pies. Es por eso que la ineficacia de los tales era probada. Nada pueden hacer ya sobre el pueblo victorioso. Josué estaba dando cumplimiento con esta acción a la promesa hecha por Moisés, cuando dice: Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Deuteronomios capítulo 33 y versículo 29. Estuvieron enardecidos tanto que incluso se habían opuesto a Dios, considerándose superiores en todo. Estuvieron también enaltecidos pensando que ellos podrían combatir victoriosamente al ejército de Israel, desconociendo la realidad de la protección divina. Habían subido hasta la altura de su orgullo, pero ahora estaban abatidos hasta la muerte. Los pies de los que consideraron
derrotables, ahora se apoyaban victoriosos sobre sus cuellos. Y ese es el final del impío. Todavía hay palabras de aliento para el pueblo, como señala el versículo 25. No hay lugar para el temor en la vida del que sirve a Dios. Esos 5 reyes suponen el ejemplo de cómo actuaría Dios con cualquier otro enemigo que pueda aparecer para oponerse a sus planes. Es una llamada aquí a la firmeza, del mismo modo que Dios le había dado victoria sobre estos enemigos, lo haría sobre todos los que puedan aparecer en el futuro. Todas las fuerzas enemigas están ya derrotadas por el Señor. La escena concluye con la muerte de los 5 reyes, como señala el versículo 26. Posiblemente fueron ejecutados por Josué mismo y por aquellos que habían puesto sus pies sobre los cuellos de ellos. La espada acabó con la vida de los que quisieron escapar de la muerte, refugiándose en la cueva. Los cadáveres fueron expuestos a la vista de todos colgados de maderos, probablemente de 5 árboles de aquel lugar. Eran malditos de Dios y por tanto recibían el trato que correspondía a esa condición. Colgados del madero hasta la puesta del sol, como señala el versículo 27, tiempo máximo permitido por la ley para no contaminar la tierra. Fueron descolgados y puestos en la misma cueva donde se habían ellos refugiado. Y allí de nuevo, las piedras que habían cubierto la entrada para que no salieran de ella, fueron amontonadas otra vez para cerrar el lugar donde estaban sus cuerpos ya sin vida. Allí quedaban reducidos a definitiva impotencia a aquellos que habían querido impedir el propósito divino y el avance de los ejércitos del Señor. Allí, como monumento al poder de Dios y a la impiedad del hombre, quedaban para no amedrentar jamás al pueblo de Dios, quienes lo habían inquietado por un tiempo, definitivamente y totalmente eliminados. Y como dice, así quedaron hasta hoy. El pasaje contiene una interesante ilustración tipológica en relación con la vida de Cristo sobre los enemigos del creyente en la cruz. Y note cómo los 8 pasos de la actuación en relación con los 5 reyes amorreos la representan así, y obsérvese. Primero, los reyes huyen en la derrota, versículo 20. Segundo, se refugian en una cueva, versículo 17. Tercero, Josué lo encierra en una cueva, versículo 18. Cuarto, se produce una derrota absoluta, versículo 21. Quinto, los reyes son juzgados, versículo 23. Sexto, puestos bajo los pies del pueblo de Dios, versículo 24. Séptimo, definitivamente destruidos y expuestos como maldición en un madero, versículo 26. Octavo, retirados para siempre delante del pueblo de Dios y encerrados en el mismo lugar a donde se habían refugiado, como señala el versículo 27. Josué es figura de Cristo y los reyes representan las fuerzas malignas que se oponen a los planes de Dios y luchan contra los suyos. Cristo ha derrotado amplia y totalmente a los principados y potestades en la cruz, como señala Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, y también Hebreos, capítulo 2 y los versículos 14 y 15. Los demonios han sido reservados para juicio definitivo, sujetos en prisiones de oscuridad. Judas versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas,
para el juicio del gran día. De igual modo que Josué aseguró a los 5 reyes para que no pudieran huir, esperando el momento del juicio, así también Cristo con Satanás y sus huestes. La segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El mismo Satanás será atado y sus huestes reducidas a inoperancia durante el triunfo del Rey de Reyes y Señor de Señores, en el día de su victoria, cuando establezca el reino milenial sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 23. El pueblo que Dios está destinado para juzgar a los ángeles caídos, del mismo modo que Josué llamó a todo Israel para que participara en el juicio de los 5 reyes, así también Cristo llamará a su iglesia en el momento en que sean juzgados los ángeles caídos. De esta verdad escribe el apóstol Pablo cuando dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 3. Dios dio todo juicio a su Hijo, el Padre no juzgará a nadie. Juan capítulo 5 y versículo 22. Pero, como en el caso de Josué, la Iglesia estará asociada ónticamente al Señor en todo, por tanto tomará parte en el juicio de sus enemigos. Es interesante también notar cómo los reyes comparecieron doblando sus rodillas delante de Josué. Tipifica exactamente lo que ocurrirá con aquellos que no han querido doblar sus rodillas voluntariamente delante del Señor en el día de su triunfo final. Lo tendrán que hacer ahora por fuerza, cuando dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2 y los versículos 9 al 11. Nótese cuán completo es el aspecto tipológico del pasaje. Los representantes del pueblo, como si todo el pueblo lo hiciera, ponen sus pies sobre los cuellos de los reyes. Obsérvese lo que dice la Escritura en relación con la Iglesia, cuando dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Romanos capítulo 16, versículo 20. Finalmente, los reyes fueron colgados en un madero, puesto a exhibición pública de su derrota. Esto ocurrió absolutamente en la cruz, donde las fuerzas del mal fueron expuestas en pública vergüenza por el Señor, como señala Colosenses capítulo 2 y versículo 15. De ahí serán arrojados a la prisión eterna, donde jamás volverán a afectar al creyente ni a disputar el dominio del lugar de bendición al pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10. La aplicación del pasaje puede hacerse de muchos modos. Entre ellos cabe también destacar la que tiene que ver con el lugar en que se hallaban los reyes y sobre el que ejercía su dominio. Ese lugar era destinado por Dios para que su pueblo lo ocupase y disfrutase, para lo cual había que expulsar a los reyes que lo estaban dominando. El hombre de esos lugares tiene un interesante significado que puede servir para una buena aplicación, ya que el primer rey ejerció su dominio sobre Jerusalén. El nombre significa fundamento o posesión de paz. El creyente note que ha sido llamado por Dios
a vivir una experiencia continua de paz. Ha alcanzado por Cristo la paz con Dios, como señala Romanos capítulo 5 y versículo 1. Y también recibe de Cristo la paz perfecta, Juan capítulo 14 versículo 27. Está en condiciones de experimentar la paz de Dios en su vida por medio del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5 y versículo 22. La paz se extingue en ocasiones por intereses contrapuestos, incomprensiones, infidelidad y siempre por egoísmo. Pero al creyente se le ha exhortado a mantenerse dentro de la esfera de la paz. Efesios capítulo 4 y versículo 3. Los efectos de una vida en la que no gobierna la paz pueden ser funestos, ya que son obstáculos para la oración, es decir, una oración elevada a Dios cuando existen diferencias sin solucionar no será respondida porque tiene puesto un obstáculo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Esto incluye de forma muy directa los problemas de diferencias en el matrimonio. En otras ocasiones la paz desaparece por conflictos e inquietudes de esta vida, cuando el creyente deja de descansar en Dios. Cuando Satanás hace que el creyente considere el viento y se detenga temeroso frente al mar, que inquieta y también asusta, desviando su vista de Cristo y olvidando la seguridad cerca de Dios, no puede decir ya como dice la palabra de Dios: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23, versículo 4. La paz entonces desaparece. Y de igual modo la paz puede verse afectada cuando el creyente rehúsa servir al Señor en obediencia a un determinado llamado suyo. El rey, que ocupa el lugar y posición de la paz personal, debe por tanto ser eliminado. El segundo rey administraba y reinaba sobre Hebrón. El nombre significa sociedad o alianza. La alianza espiritual entre el creyente y el Señor es un hecho que se inicia en el momento de la conversión. El creyente no solo ha recibido a Cristo como Salvador, sino que lo ha hecho también como su Señor. Es por eso que el creyente tiene que ser, por razón de su propia condición de discípulo, una persona comprometida con Cristo. Las promesas de fidelidad al Señor son en ocasiones quebrantadas por el creyente, pasando a ocupar esa posición de victoria algún otro rey, adversario del creyente y del Señor. Todas esas alianzas rotas en la vida del creyente evidencian el fracaso de un terreno sin conquistar. Para ello es preciso eliminar al rey que se ha posesionado de esa parcela de bendición en la vida cristiana. El tercer rey había sometido a Jamud, que significa altura, notable ilustración para señalar los fracasos en el terreno de la santidad. El profeta dice que el creyente debe de andar en el terreno de altura. Habacuc capítulo 3 versículo 19. La vida del cristiano tiene que ocupar el terreno victorioso y posicionarse plenamente en la vida santa, elevada, y las alturas de la comunión plena con Dios. Santidad no es una opción, es la única forma posible de comunión con Dios. Al creyente se le demanda practicar la santidad en todos los aspectos de su vida, separándose de la sumisión a la impiedad del mundo y a la concupiscencia de la carne, como dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, y los versículos 11 y 12.
La vida de santidad y testimonio solo es posible cuando el Espíritu ocupa plenamente y además controla la vida del creyente. Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Note que hay personas que se salvan por gracia y pretenden santificarse por obras. Esta situación es ya una derrota espiritual. En ocasiones, esta parcela de la vida cristiana victoriosa está ocupada por un rey que la controla y ocupa el lugar que corresponde solamente al Señor. La victoria, en ese aspecto, exige la deposición de la parcela no controlada por Dios de la vida del creyente, en sentido figurado. La derrota y eliminación del rey que, en oposición al Señor, subyuga ese aspecto de la vida cristiana. Hay un cuarto rey cuyo dominio era sobre Laquis. La palabra significa inexpugnable. El cristiano está llamado a vivir una vida de triunfo, para lo cual ha sido colocado en lugares inexpugnables, puesto en la roca eterna de los siglos, de modo que nadie puede alcanzarlo en su posición segura y retirarlo de un lugar de victoria plena. El fracaso del creyente se produce cuando desciende a ese lugar inexpugnable, el valle de derrota en el mundo, para gozarse con sus cosas. Esa situación le lleva a sentir la interrupción en su vida de las bendiciones de parte de Dios, como nos dice la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 15. La vida de victoria depende de retirar al rey que ocupa el lugar de la posición inexpugnable a la que el creyente es llamado en Cristo. El quinto rey subyugaba en Eglón. El significado de Eglón es círculo, lo que ilustra el fracaso en el plano de la comunión con Dios. Este rey ocupaba el centro de un espacio que corresponde plenamente al Señor. La amonestación de Cristo a la iglesia en la Odisea es un claro exponente de la derrota en el plano de la comunión. Mientras que el Señor de la iglesia debía de estar en el centro de ella, gobernándola y recibiendo el reconocimiento y honor de toda la congregación, había sido colocado al margen de la vida de ella, situándolo a la puerta. Las consecuencias se evidencian en la derrota que señalan las palabras de Jesús, cuando dice: ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Es necesario eliminar el dominio de ese rey, que ocupa el terreno de la bendición en la experiencia del cristiano. Los hombres de Israel pusieron los pies sobre los cuellos de los reyes, en obediencia a la autoridad de Josué. Y así también el creyente, en razón a su unidad con Cristo, dispone de los recursos de autoridad y poder del nombre del Señor en relación con Satanás y sus huestes. La autoridad de Cristo puede ser utilizada para anular las acciones de Satanás y gozar de la plenitud de bendiciones alcanzadas por él por Cristo Jesús. Cuando venga la tentación, que vendrá, y cuando el terreno de victoria esté en peligro, que estará, de caer en la mano de los enemigos del cristiano, hay una solución segura: la autoridad de Cristo. De igual modo, Satanás tuvo que retirarse por la palabra autoritativa de Jesús. Del mismo modo tendrá que hacerse si un creyente, en plenitud de fe y confianza también en el Señor, le ordena en su nombre diciendo: «Vete, Satanás». Tan solo se pide al creyente valentía para poner sus pies, espiritualmente hablando, sobre el cuello de los reyes que pretenden despojarlo de sus posiciones y victoria en Cristo Jesús. El Señor hará el resto de la obra,
para la gloria de su nombre. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos dice en Colosenses capítulo 2 y versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cada persona que acepta a Cristo en su corazón ha triunfado sobre la maldad. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, si aún todavía tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, ahora puedes aceptarlo. Para ello es necesario que tú le invites haciendo una oración de fe. Si no sabes cómo hacerlo, yo puedo guiarte. Repite y di conmigo ahí a donde estás. Señor Jesús, soy una persona que muchas veces he sido atormentada por ese rey que hasta ahora mora en mí: el orgullo, las posesiones, la injusticia, el pecado. Ahora quiero pedirte perdón por todo ello. Me arrepiento de ello y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.